cuando evocamos aquellas imágenes de los años 20, un siglo después. Vemos flappers riendo en clubes clandestinos, a Babe Ruth golpeando una pelota que parecía volar más allá del tiempo, a Charles Lindbergh cruzando un océano en solitario, multitudes bailando el Charleston, mafiosos brindando en sótanos oscuros y campesinos rezando frente a cosechas perdidas. Comprendemos entonces que aquella década fue un espejo roto, reflejando tanto sueños como advertencias. Al final, lo que quedó fue una lección que aún hoy nos interpela: no hay modernidad sin memoria, no hay prosperidad sin equilibrio, no hay fiesta sin consecuencias. Los rugientes 20 rugieron fuerte, pero su eco se convirtió en advertencia. Y esa advertencia, quizás, sea su mayor legado. Porque los años 20 fueron una paradoja viviente: fiesta y tragedia, libertad y represión, modernidad y prejuicio, riqueza y pobreza. Una década que mostró lo mejor y lo peor de la condición humana frente a la velocidad del cambio. Y quizás por eso sigue fascinando un siglo después, porque en sus contradicciones nos reconocemos, porque sus luces y sombras aún resuenan en nuestro presente. El legado cultural es innegable. El jazz se convirtió en la primera música verdaderamente global de Estados Unidos. La moda flapper marcó la independencia femenina y la cultura de masas moldeó lo que hoy conocemos como celebridad. Pero también dejó lecciones duras: que el progreso económico sin justicia social es un espejismo, que la especulación desmedida puede hundir naciones enteras, que el brillo del consumo puede ocultar miserias profundas. Sin embargo, al mirar hacia atrás, no todo es tragedia. Los años 20 también trajeron avances irreversibles: la consolidación de la mujer como sujeto social activo, la irrupción de la juventud como fuerza cultural, la expansión de la tecnología que conectó hogares enteros a través de la radio, la popularización del cine como arte global. Fue una década que, con todas sus contradicciones, abrió las puertas al mundo moderno. La Gran Depresión se convirtió en la herencia más dura de los años 20. Aquella década de luces y sombras había dejado al descubierto que el progreso no había sido universal, que la fiesta había estado reservada para unos pocos y que la mayoría vivía al borde del abismo sin saberlo. El desempleo masivo, la pobreza generalizada y la desesperación marcaron los años 30, dejando claro que los felices 20 habían sido, en gran medida, un espejismo. En 1929, ese castillo de naipes comenzó a derrumbarse. El crack del 29, con sus jornadas negras de octubre, fue la señal brutal de que la década de exceso había terminado. En cuestión de días, millones perdieron sus ahorros, empresas quebraron, bancos cerraron, y la nación entera se vio arrastrada hacia una crisis que nadie había previsto en su magnitud. La especulación en la bolsa de Nueva York había alcanzado niveles delirantes: acciones compradas a crédito, fortunas creadas de la nada, un juego que parecía infinito. El precio de esa euforia estaba a punto de cobrarse. Era una reacción natural a la experiencia reciente de la guerra y la pandemia. El recuerdo de la muerte masiva impulsaba un deseo casi desesperado de vida. La gente vivía el presente con intensidad, con la filosofía implícita de comer, beber y bailar, porque mañana no está asegurado. El jazz convertía la noche en un campo de batalla donde el futuro parecía libre. El cine enseñaba a soñar con vidas imposibles. La radio transmitía voces que unificaban al país. Mientras tanto, la cultura de masas seguía alimentando la sensación de que todo era posible. Pero bajo esa superficie, la estructura era frágil, como un edificio que brilla por fuera, pero cuyos cimientos tiemblan en silencio. Esa confianza ciega en la autorregulación del capitalismo fue parte del espejismo que mantuvo la fiesta encendida, aunque el suelo ya comenzaba a agrietarse. El Estado apenas intervenía, dejando que los negocios florecieran sin regulaciones estrictas. Los gobiernos republicanos de la época, con su filosofía de laissez-faire, confiaban en que el mercado resolvería cualquier desequilibrio. Era una paradoja cruel. En el país de la abundancia, muchos agricultores no podían alimentar dignamente a sus familias. Sus hijos miraban con envidia las luces de las ciudades, mientras sus padres se hundían
en préstamos impagables. Miles de granjeros trabajaban jornadas interminables para terminar en números rojos. La sobreproducción agrícola había hundido los precios y el campo estadounidense vivía su propio calvario. Esa prosperidad no era sólida. Estaba sostenida por deudas, por promesas de un futuro que quizá nunca llegaría. Pero millones confiaban en que la prosperidad sería eterna, comprando radios, autos y electrodomésticos a plazos. El crédito se convirtió en la droga silenciosa de la época. La gran mayoría sobrevivía con salarios que apenas alcanzaban para cubrir lo básico, mientras una minoría acumulaba fortunas gracias a la especulación bursátil. La desigualdad era la primera grieta imposible de ocultar. Cuando la década avanzaba hacia su final, el aire de celebración comenzaba a mezclarse con un presentimiento oscuro. Los años 20 habían sido bautizados como los felices o los rugientes, y en apariencia lo eran. Autos rugiendo en las carreteras, jazz desafiando la moral antigua rascacielos, perforando el cielo estrellas de cine, iluminando las pantallas, publicidad prometiendo un paraíso de consumo. Pero bajo ese brillo, las tensiones sociales y económicas seguían acumulándose silenciosas, como una tormenta que todos intuían, pero que pocos querían reconocer. La década consolidaba un nuevo orden cultural entre el rugido de un estadio lleno, el estreno de una película en un palacio dorado, la portada de una revista con una estrella en ascenso, o las luces de un cabaret clandestino. La sociedad había descubierto que vivir era también representar, que cada gesto podía ser observado, comentado y multiplicado. En el fondo, se estaba forjando un cambio irreversible, y aunque para muchos era solo diversión, los años 20 fueron, en ese sentido, un laboratorio donde se ensayó la modernidad como espectáculo. La fama, el escándalo, la moda y la publicidad se convirtieron en motores de la cultura. Era un tiempo en que todo podía convertirse en ídolo o en ruina en cuestión de días. Nunca antes una generación había sentido que tenía su propia voz, sus propios códigos y sus propios héroes. Jóvenes de clase media y alta desafiaban abiertamente la moral conservadora, fumando en público, conduciendo autos y celebrando su libertad sexual con descaro. Bailar el charleston o escuchar jazz era más que entretenimiento. Era un acto de rebeldía contra los valores victorianos de los padres. En ese mismo espacio crecieron las primeras culturas juveniles organizadas. Todo era amplificado hasta volverse parte de la memoria colectiva, una boda de celebridades, un juicio, una pelea de boxeo, un estreno de cine. Las revistas ilustradas, los noticieros de cine y la radio construyeron un espacio común donde millones de personas consumían simultáneamente las mismas historias. Lo que antes habría sido un rumor de pueblo se convertía en noticia nacional. Los medios de comunicación multiplicaban todo. La década del progreso también era la década de los negociados oscuros, del enriquecimiento ilícito, de la política como un espectáculo paralelo al de Hollywood. El escándalo de Teapot Dome, en el que altos funcionarios del gobierno fueron acusados de aceptar sobornos por concesiones petroleras, demostró que la corrupción podía escalar hasta la Casa Blanca. La política tampoco estaba libre de sombras. El contraste era brutal. Mientras Harlem celebraba su renacimiento cultural, otras comunidades eran arrasadas por el odio racial. Cientos de afroamericanos fueron asesinados, miles quedaron desplazados. El barrio de Greenwood, conocido como el Wall Street Negro, fue destruido por multitudes blancas que incendiaron casas, negocios y escuelas. En 1921, la masacre de Tulsa reveló la brutalidad del racismo en Estados Unidos. Pero mientras las luces del espectáculo brillaban, había episodios mucho más oscuros que también marcaron la década. Vestirse de cierta manera era declararse moderno, libre, parte de un movimiento imparable. La moda era más que estética, era una declaración política. Los hombres, por su parte, adoptaban trajes de corte impecable, peinados con brillantina y zapatos relucientes. Los vestidos de flecos, los labios pintados de rojo intenso, las medias de seda y los cortes de cabello al agar, definían a las mujeres modernas. La moda juvenil consolidó la ruptura con el pasado. En cuestión de meses, tiendas como Abercrombie & Fitch vendieron miles de juegos, mostrando como un pasatiempo extranjero
podía transformarse en obsesión nacional. Familias enteras redecoraban sus casas con toques orientales para jugar, como si cada partida fuera una invitación a un viaje exótico. El mahjong, un juego tradicional chino, se convirtió en furor en los salones norteamericanos. La fascinación no se detenía ahí. El pasado remoto se convertía en decoración para un presente ansioso de estilos nuevos. Tener un mueble, una lámpara o un vestido inspirado en Egipto era símbolo de estar a la moda. Las formas geométricas y exóticas del Art Deco se expandieron por todo el país, decorando edificios, teatros y objetos cotidianos. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922 desató una ola de egiptomanía que inundó la moda, el cine, la arquitectura y hasta los anuncios publicitarios. Las manías culturales se propagaban con la misma rapidez. La sensación era que los atletas ya no eran solo deportistas, eran héroes modernos, gladiadores de un imperio mediático. En el boxeo, Jack Dempsey encendía pasiones con sus combates brutales, seguidos por multitudes a través de la radio. El béisbol, que había quedado manchado por el escándalo de los Black Sox en 1919, recuperó su prestigio gracias a Ruth. Fuera del diamante, su vida extravagante lo convertía en noticia constante. Sus jonrones parecían desafiar la gravedad y cada aparición suya en el campo llenaba estadios. Babe Ruth era más que un jugador de béisbol, era un símbolo de fuerza, exceso y triunfo. El deporte también produjo sus propios dioses. La prensa amarillista explotaba estas historias, alimentando un apetito popular por lo prohibido y lo trágico. Hollywood aprendió que la fama tenía un precio. Cada gesto, cada rumor podía convertirse en un arma letal en la era del espectáculo. El caso de Roscoe Fatty Arbuckle, acusado falsamente de violación y homicidio, se convirtió en un juicio mediático que destrozó su carrera, aunque años después fuera absuelto. El escándalo, sin embargo, acompañaba a estas figuras. Nunca antes un actor había alcanzado semejante adoración, ni se había visto tan claramente el poder del cine para crear mitologías modernas. Decenas de miles de personas colapsaron las calles de Nueva York para despedirlo como si se tratara de un héroe nacional. Valentino murió joven, en 1926, a los 31 años, y su funeral fue un espectáculo multitudinario. Rudolph Valentino, el galán que desataba histeria entre las mujeres, o Clara Bow, Lai Gell, que encarnaba el espíritu flapper, se convirtieron en referentes globales. Estrellas como ellos dominaban el imaginario colectivo. El cine no solo se consolidó como entretenimiento, sino como la gran máquina de sueños del siglo XX. En el centro de esa explosión cultural estaba Hollywood. La gente necesitaba símbolos, rostros en los que proyectar aspiraciones, figuras que representaran tanto la prosperidad como la rebeldía. Y la sociedad, hambrienta de novedades, los fabricaba a gran velocidad. Si los años 20 ya eran un escenario de contrastes, el espectáculo cultural de la época convirtió esa década en una verdadera obra de teatro, donde los protagonistas eran ídolos, escándalos y modas pasajeras que se encendían como fuegos artificiales en el cielo de la modernidad. Lo que se siembra en la desigualdad, tarde o temprano, germina en crisis. Y los años 20, con todo su esplendor y sus sombras, eran apenas el preludio de una sacudida mucho mayor que estaba por venir. Porque la historia no perdona contradicciones eternas. Y aunque en los años 20 todo parecía avanzar con un optimismo desbordante, la década no podía ocultar que estaba construida sobre un equilibrio precario, condenado a romperse. La desigualdad, la corrupción y la exclusión eran demasiado profundas para ser ignoradas. Cada coche nuevo, cada película de Hollywood, cada noche de jazz brillaba sobre un terreno inestable. En el fondo, una bomba de tiempo. Era una sociedad partida en dos. En la superficie, una fiesta interminable, mientras el jazz resonaba como símbolo de libertad. La segregación racial mantenía a millones de ciudadanos como ciudadanos de segunda clase. Mientras los rascacielos se levantaban en Nueva York y Chicago, comunidades enteras vivían en casas de madera frágiles, sin electricidad ni agua corriente. Mientras las flappers bailaban el Charleston en clubes de moda y los jóvenes hablaban de un futuro audaz,
millones de familias se iban a dormir con hambre. La paradoja era evidente. En realidad, escondía nuevas cadenas en deudas impagables, dependencia del salario, miedo a perder el empleo. El consumo era presentado como libertad, pero para la mayoría esas promesas se financiaban con créditos fáciles que hipotecaban el futuro. Los anuncios publicitarios vendían la idea de que cualquiera podía alcanzar el sueño americano con un coche nuevo, un electrodoméstico o una radio. Sin embargo, la cultura de masas crecía con fuerza, pero lo hacía sobre cimientos frágiles. En plena década moderna, las hogueras del odio ardían como recordatorio de que el progreso tecnológico no eliminaba los viejos demonios sociales. No solo atacaban a afroamericanos, sino también a católicos, judíos e inmigrantes en general. Vestidos con túnicas blancas, organizaban marchas multitudinarias, incluso en Washington, D.C., con miles de miembros desfilando a plena luz del día. El Ku Klux Klan, que había resurgido en 1915 tras la película The Birth of a Nation, alcanzó su apogeo en los años 20. La discriminación alcanzaba niveles extremos. Italianos, polacos y judíos fueron relegados a trabajos precarios, mientras los prejuicios se multiplicaban. El mensaje era claro en Estados Unidos: quería modernidad, pero no estaba dispuesto a abrir sus puertas a todos por igual. La ley de cuotas de 1921 y la de 1924 limitaron drásticamente la entrada de inmigrantes del sur y del este de Europa, favoreciendo a los del norte y oeste. Millones de europeos llegaron buscando una vida mejor, pero fueron recibidos con hostilidad y racismo. La inmigración también fue un tema candente. Las luces de neón ocultaban la realidad de los callejones oscuros, donde la pobreza se amontonaba. Quienes llegaban soñando con prosperidad encontraban hacinamiento, alquileres altos y trabajos inestables. El campo se vaciaba y las urbes crecían a un ritmo frenético, con edificios de apartamentos que parecían colmenas humanas. En 1920, por primera vez en la historia, el censo reveló que más estadounidenses vivían en ciudades que en áreas rurales. La urbanización acelerada agravó el contraste. Para ellos, los años 20 no fueron rugientes, sino silenciosamente devastadores. Muchos granjeros recogían sus productos sabiendo que no cubrirían ni los costos de la siembra. Después de la Primera Guerra Mundial, la sobreproducción agrícola desplomó los precios. Millones de agricultores se hundían en deudas y cosechas arruinadas. Las grandes ciudades brillaban con anuncios luminosos, pero en las zonas rurales la realidad era otra. Mientras una élite se enriquecía en Wall Street, donde las acciones se triplicaron en pocos años, el 80% de los estadounidenses no tenía ahorros. El contraste entre riqueza y pobreza era brutal. El jazz, la poesía y el arte eran explosiones de vida, sí, pero también eran gritos que denunciaban la exclusión. En las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, los prejuicios seguían marcando cada frontera. Millones de afroamericanos, migrados del sur hacia el norte industrializado en busca de oportunidades, se encontraron con guetos abarrotados, empleos mal pagados y discriminación sistémica. Sin embargo, esa efervescencia cultural convivía con una realidad amarga. Harlem se convirtió en el epicentro de la creatividad negra, un faro de dignidad y resistencia frente a un país que aún discriminaba ferozmente. Escritores como Langston Hughes, músicos como Duke Ellington y pintores como Aaron Douglas dieron voz a una generación que transformó la cultura estadounidense. Mientras tanto, en los barrios afroamericanos se gestaba otra revolución AME. El renacimiento de Harlem era un mundo paralelo sostenido por la hipocresía de una sociedad que en público condenaba la bebida, pero en privado la buscaba con desesperación. Mafias, pandillas y redes de corrupción infiltraron a policías, jueces y políticos. El crimen organizado se expandió con rapidez. Figuras como Al Capone en Chicago se transformaron en leyendas vivientes, dueños de imperios levantados sobre el contrabando de licor. Lejos de erradicar el alcohol, la prohibición lo convirtió en un objeto de deseo, un símbolo de rebeldía y al mismo tiempo una industria secreta multimillonaria. Allí hombres y mujeres bebían juntos, algo impensable en las antiguas tabernas. Se escuchaba jazz y se desafiaban los códigos victorianos.
En las sombras surgieron los espías y bares clandestinos donde se servía licor ilegal y donde floreció una nueva vida nocturna, lo que los legisladores y grupos moralistas pensaban que sería una cura para la corrupción. La violencia doméstica y la inmoralidad se convirtió rápidamente en una mina de oro para el crimen organizado. En 1920, con la entrada en vigor de la enmienda 18, la producción y venta de alcohol quedaron prohibidas en todo el país. Uno de los fenómenos más reveladores fue la ley seca anera, como un gran escenario iluminado, pero con sótanos oscuros que la mayoría prefería no mirar. También fue un tiempo de desigualdad brutal, de tensiones sociales que hervían bajo la superficie, de contradicciones que tarde o temprano estallarían. Pero detrás de aquel brillo eléctrico que parecía cubrir a todo Estados Unidos, había grietas profundas. La década de 1920 no fue solo modernidad, jazz y prosperidad. Aunque bajo la superficie ya comenzaban a gestarse sombras que pronto saldrían a la luz. La década parecía avanzar a una velocidad imposible de detener, como un tren desbocado rumbo a un futuro brillante. Los carteles de cine prometían emociones más grandes que la vida misma. Las luces de neón iluminaban clubes de jazz. Las risas compartidas en torno a la radio resonaban en cada hogar. El rugido de los motores en las calles recién asfaltadas anunciaba un nuevo mundo. Así era la vida en los años 20, en un torbellino de innovaciones que llegaban todas a la vez. Hablar en ese código era afirmar pertenencia, trazar una frontera cultural con los adultos. Swell significaba genial, B.S.N.E.S. era lo mejor, y all wet se usaba para describir una idea equivocada. El slang juvenil se propagó como marca generacional. Incluso el lenguaje reflejó la transformación. El cielo ya no era un límite, sino un destino inevitable. Las exhibiciones de barnstorming, en las que pilotos caminaban sobre las alas de aviones en pleno vuelo, atraían multitudes que aplaudían el vértigo del progreso. Charles Lindbergh, al cruzar el Atlántico en solitario en 1927, fue elevado al rango de mito viviente. La aviación encendió la imaginación colectiva. Combates de pesos pesados detenían el país entero, con multitudes apiñadas alrededor de un receptor de radio. El boxeo también alcanzó una popularidad sin precedentes. La narración radial convertía cada jugada en un relato épico transmitido a millones de oyentes al mismo tiempo. Ídolos como Babe Ruth con sus home runs legendarios se transformaron en héroes nacionales. La radio, además, convirtió a los deportes en fenómenos de masas. Mostrarse moderno no era solo cuestión de estilo, era un manifiesto. La apariencia se volvió un campo de batalla cultural. Los hombres adoptaron trajes más ajustados, peinados brillantes y sombreros fedora, que reflejaban prosperidad y modernidad. Los corsés desaparecieron, dando lugar a vestidos sueltos y frescos. La moda acompañó la revolución. Clara Bow, la It Girl de Hollywood, encarnó en la pantalla grande este ideal, consolidando un modelo que escandalizaba a los mayores, pero inspiraba a millones de jóvenes. Representaban una nueva identidad femenina independiente, urbana, dueña de su cuerpo y de su tiempo. Con el derecho al voto, recién conquistado en 1920, las flappers marcaban una era. Surgió la figura de la flapper. Esas jóvenes que rompían tabúes con faldas cortas, peinados bob, cigarrillos en mano y risas desafiantes. Por primera vez en la historia, la juventud se convirtió en protagonista cultural. No era solo música, era un grito de libertad en una sociedad que cambiaba demasiado rápido para los viejos códigos. Artistas como Louis Armstrong y Duke Ellington llevaron el jazz a lo más alto, convirtiéndolo en el símbolo de la cultura rebelde de la década. Sus ritmos improvisados, frenéticos y sensuales fascinaban a la juventud, pero horrorizaban a los conservadores que lo consideraban inmoral. Nacido de las raíces afroamericanas del blues y el ragtime, el jazz invadió clubes clandestinos y salones de baile. Si el cine ofrecía sueños en imágenes, la música jazz encendía las noches. Los palacios del cine, con butacas de terciopelo y lámparas de cristal, se multiplicaron en las ciudades, convirtiéndose en templos de una religión moderna en la adoración a la pantalla. Actores cuya voz no agradaba al público quedaron condenados al olvido,
mientras nuevas estrellas ascendían con rapidez. En 1927 llegó un terremoto en el estreno de The Jazz Singer, la primera película con sonido sincronizado. Los talkies desplazaron en cuestión de años al cine mudo y redefinieron por completo la industria. Sus escándalos llenaban periódicos, sus gestos eran imitados, sus rostros aparecían en carteles gigantes. Al inicio de la década, las estrellas del cine mudo como Charlie Chaplin o Rodolfo Valentino eran veneradas como semidioses modernos. El cine no se quedó atrás. Fue el inicio de una nueva era del consumo como identidad. Las empresas descubrieron que podían penetrar en cada casa, moldeando deseos, gustos y hasta formas de hablar. La radio democratizó la información y la cultura, pero también abrió la puerta a la publicidad de masas. Las familias se reunían en torno al aparato para escuchar noticias, discursos presidenciales, transmisiones deportivas o programas de comedia. Lo que había comenzado como una curiosidad tecnológica se convirtió rápidamente en un ritual diario. Mientras los autos conquistaban las carreteras, otro invento revolucionaba la intimidad de los hogares en la radio. Ya no era un país de pequeños pueblos desconectados, sino una vasta red en movimiento. En pocos años, el paisaje estadounidense se transformó. El Federal Highway Act de 1921 abrió el camino para que se construyeran miles de millas de caminos cada año. Estaciones de servicio, talleres mecánicos, moteles y carreteras conectaban pueblos que antes vivían aislados. El impacto del automóvil fue tan profundo que dio lugar a todo un ecosistema nuevo. Para muchos moralistas, el coche era un peligroso aliado de la libertad juvenil, una sala de estar con ruedas donde se desafiaban los límites de lo permitido. Jóvenes que antes estaban confinados a la vigilancia familiar, ahora podían escapar en 4 ruedas, lejos de los ojos de padres y vecinos. El automóvil no solo modificó la economía, impulsando industrias como la del acero, el caucho o la gasolina, sino que transformó los hábitos sociales. Las calles comenzaron a llenarse de motores rugiendo, de polvo levantado, en caminos de tierra que pronto serían pavimentados para responder a la demanda de movilidad. Su modelo T se convirtió en un objeto casi mítico en barato, funcional y producido en masa. Hasta entonces, poseer un coche era un lujo al alcance de muy pocos. Pero Henry Ford lo cambió todo al perfeccionar la línea de montaje. Uno de los símbolos más visibles de esta transformación fue el automóvil. Era la promesa de un futuro veloz, eléctrico, ruidoso, luminoso. La década de 1920 fue, en muchos sentidos, una explosión simultánea de máquinas, sonidos, imágenes y actitudes que rompieron con todo lo conocido. Estados Unidos comenzó a vibrar con una energía inesperada, como si el país entero hubiera decidido olvidar la tragedia y lanzarse de lleno hacia la modernidad. Mientras las cicatrices de la guerra y de la pandemia todavía estaban frescas en la memoria colectiva. Fueron una década donde el tiempo parecía avanzar a toda velocidad y donde cada familia vivía entre la esperanza y el miedo. Los años 20 fueron mucho más que la era del jazz. Fueron un mundo lleno de luces brillantes, de música que hacía mover los pies y de promesas de libertad, pero también un mundo de sombras de exclusión y de riesgos invisibles. Imagina por un instante que pudieras viajar 100 años al pasado y despertar en ese América donde todo estaba cambiando, donde la esperanza de vida apenas rozaba los 54 años, pero donde el futuro rugía con la fuerza de 1000 motores. Antes de cerrar este viaje, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar qué lección de los años 20 resuena más en tu presente. Porque al final, la historia no es solo pasado, es un espejo donde nos reconocemos.